Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer el verso 1. Y la palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que nos permites estar aquí. Señor, nuestro deseo es presentarnos a ti para que podamos ser, Señor, cada día más como tu Hijo amado. Pero así sabemos, Señor, que es por medio de la palabra que tú nos hablas. Y así nos transformas y nos moldeas a la imagen de tu Hijo. Y por eso, Señor, estamos aquí para querer hacer tu voluntad en cada área de nuestras vidas. Y ahora, Señor, te pedimos que seas tú hablándonos por medio de esta palabra y que seas tú glorificado, Señor, en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es maravilloso poder tener las Escrituras enfrente de nosotros. En verdad, ¿cuántos de nosotros algún día pensamos, ¿y esto qué es para mí? En verdad, ni lo quiero. Pero ahora, teniéndola, uno dice, este es el tesoro más grande que tenemos. Porque si el Señor no se hubiera revelado en nuestras vidas, hermanos, ¿qué fuera de nosotros, como decía la alabanza? ¿Qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Pero nos alcanzó por medio de la prédica de la palabra del Señor. ¿Ven? Así que en estos tiempos, hermanos, aún viendo esto de la palabra del Señor, vemos que es muy difícil encontrar iglesias bíblicas. Hay muchas iglesias, lo hay, pero carecen de ser iglesias bíblicas. Lamentablemente, vemos muchas iglesias. Si usted ve aquí Jane Street, va a ver varias iglesias, varios locales que los han hecho iglesias, pero carecen de verdades bíblicas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Han dejado a Cristo afuera de sus iglesias. Como dice a la iglesia de la Odisea, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Cenará conmigo, perdón. Pero sí, están llenas las iglesias prácticamente de personas, podemos decir. Pero han dejado a Cristo afuera. Y eso es muy triste, hermanos, en verdad verlo, porque la mayoría se reúnen para cualquier otra cosa que darle culto a Dios, sino que van a las iglesias para ver qué es lo que Dios tiene preparado para mí. Y esa es la idea que se tiene. Se levantan, despiertan a los hijos, ya es tarde, vamos a llegar tarde, si no se apuran, me voy a molestar. Y a los hijos, ok, no quiero que mi papá me regañe, a los jóvenes, all right? Entonces, se alistan, vamos y dice, papi, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? Porque vamos a ver qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y ese es el enfoque que se les da. Y también es lo que se predica en las iglesias, lamentablemente. El propósito ya no es de darle culto a Dios, sino el propósito es qué es lo que Dios tiene para mí este día. Wow. Algunos dicen que para ser un mejor cristiano debemos recibir más y más del Señor. Es decir, una segunda gracia. Es decir, lo que ya nos dio por haber sido o rescatados no es suficiente. Necesitamos más. Queremos más. Y esto se alcanza, una vez más, por tener encuentros espirituales o en este caso místicos en lo que es el culto. Y no, yo creo que no vale la pena mencionar qué es lo que sucede. Yo creo que varios de nosotros estamos
conscientes de lo que sucede en estas iglesias. La iglesia moderna se ha desviado con sus supuestos avivamientos de emocionalismo, pero ha dejado o ha adormecido a la iglesia de lo que es la enseñanza doctrinal o de la enseñanza bíblica. Si preguntamos cuántos conocen de los atributos de Dios, muchos van a decir, no sé mucho. Si les preguntamos si conocen de las doctrinas de la gracia, sí, somos salvos por gracia. Pero no es de solamente somos salvos por gracia. Hay que ver qué implica salvos por gracia. En la Biblia, hermanos, cuando ya vemos a esta porción, y por eso es muy importante esta porción que hemos leído hoy, porque se tiene un mal concepto de lo que es venir a la iglesia. Ese es el mal concepto que ahora se ve. Y por eso este pasaje es muy importante, y si podemos ir viendo ya este verso, como dice, y así empieza Pablo, así que, y nos vamos a pausar ahí, detener un rato ahí. En la Biblia la expresión así que, o por tanto, tiene una función muy importante. Esta conecta, en esta porción conecta lo que Pablo ha estado hablando con lo que ahora nos va a mencionar. En este caso es una indicación y ahora se pasa a lo que es un imperativo, es decir, el actuar, la práctica, la aplicación. Entonces así conecta los capítulos anteriores con lo que él quiere llegar en este momento. ¿Y qué es lo que él quiere llegar en este momento? Bueno, así como dice, así que implica que el mandato, ¿y cuál es el mandato? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto indica que es una consecuencia lógica de lo que Pablo expuso anteriormente en los 11 versículos anteriores. En otras palabras, cuando Pablo dice así que, lo que nos está diciendo, a la luz de lo que ya les dije anteriormente, deben hacer lo siguiente. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo anteriormente? ¿Qué fue lo que dijo en el capítulo 1 hasta el 11? Muchas cosas dirían las personas, pero ¿qué fue? Es necesario que cada uno de nosotros sepamos qué fue lo que Pablo expuso, para que podamos al final de esto ver cómo nos vamos a presentar entonces como sacrificios vivos. Bueno, si para podemos ir vista panorámica, podemos ver en el capítulo 1 al 3 que Pablo habla del pecado y de la depravación total del ser humano. Es decir, que todo hombre es pecador y por tanto necesita el Evangelio. Y así entonces, ya teniendo el Evangelio y habido sido regenerado por la palabra del Señor, en el capítulo 4, Pablo habla de la justificación por fe. La justificación por fe. En el capítulo 5 vemos entonces que Pablo habla de la santificación y la lucha contra el pecado en el cristiano. El capítulo 8 nos habla de la seguridad del creyente. Que debemos vivir una vida seguros delante del Señor. Pero claro, para vivir una vida segura también tiene que haber un cambio en nuestras vidas. También capítulo 9 habla de la elección y de la soberanía de la salvación de Dios. Capítulos 10 y 11 habla del rol de Israel, con los gentiles y el futuro escatológico de Dios con Israel. Así que, hermanos, en respuesta a todo esto, y en verdad es un discurso teológico de Pablo. Así que en respuesta a estas misericordias, como vamos a ver más adelante, que son las misericordias de Dios, y sobre el poder del Evangelio, como Pablo dijo al principio, yo quiero ir a ustedes, quiero ir. ¿Para qué quería ir Pablo a los romanos, a Roma? Quería predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y ese es el propósito. Así que Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pablo siempre pensaba de esta manera. Primero les voy a enseñar la doctrina. Primero necesitamos enseñarle doctrina a los que han llegado a los pies de Cristo. ¿Por qué?
Porque después de aprender la doctrina viene la vida práctica. Porque si no se le enseña lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y la libertad que tienen, no van a vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, esto es muy importante. Pablo entonces les enseñaba la doctrina y después la práctica. Y estos dos van en la mano, no podemos divorciarlas. No podemos esperar que alguien viva conforme a la voluntad de Dios si no ha sido doctrinado. Y aquí es donde podemos entonces, hermanos, decir que lamentablemente algunas personas dicen mucha doctrina en esa iglesia, mucha doctrina. La verdad que me va a explotar la cabeza de tanta doctrina. Bueno, tenemos un mal concepto entonces de lo que es doctrina. Pensamos que doctrina es para el teólogo o al estudiante que está en seminario. Doctrina, hermano, es para cada uno de nosotros. Porque si tenemos una mal doctrina, tenemos una mal práctica en nuestras vidas. Imagínense, hermanos, predicar o tener un concepto de la santidad lleva que el cristiano viva un legalismo. Porque hay que ser santos, pero no se toca o se enseña o no se conoce de la manera que debe ser conforme a las Escrituras. Se llega a un legalismo. Pero si predicamos también lo que es o tenemos el concepto de la gracia de Dios, lleva a vivir a un libertinaje. Así que es muy peligroso, hermanos, no tener doctrina en nuestras vidas. Por eso es importante que vengamos a la escuela dominical. Y también hacer nuestros propios estudios en casa. Pablo entonces les ruega a los hermanos de Roma, les suplica que respondan con sus vidas entonces en obediencia como es digno del Evangelio. Como es digno de una persona transformada por el poder de ese Evangelio. Como es digno de una persona pasada de muerte a vida, es decir, que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo debe responder entonces esta persona? Como dice aquí, presentando sus cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Ahora uno pregunta, bueno, ¿cómo puedo presentarme como sacrificio vivo? Bueno, pensemos entonces. Si vemos lo que Pablo menciona en el capítulo 1, versos 24 y 25, se los voy a leer, dice, por lo cual también Dios entregó a la mundicia, los entregó, a la mundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo a que deshonren entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Bueno, vemos entonces, si Pablo nos está diciendo, entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, pero vemos que la condición del hombre natural es de servir a la inmundicia. Se entregaron a las pasiones y por no tener a Dios en cuenta, dice que Dios mismo los entregó a que se quedasen así. Entonces, para empezar, uno ya empieza diciendo, Señor, gracias por no dejarme a mí así. Gracias por rescatarme a mí, gracias por escogerme a mí, gracias por la obra que has hecho en mi vida, porque yo no lo merecía. Pero a veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros y por eso vivimos como vivimos. Por eso vivimos tibios como vivimos. Porque se nos olvida la gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ahí vemos. Hemos visto cómo está el hombre natural. Desviado en el pecado, se deleita y Dios dice, ahí quédate entonces. Si tanto no quieres, está bien. Pero al regenerado, al cristiano, a los hermanos, Pablo les dice y les recuerda que antes ellos presentaban, igual que los demás, sus cuerpos para inmundicia, sus cuerpos para el pecado, para la fornicación, para la idolatría, para la mentira, para la envidia, para el orgullo. Pero que ahora ya no fueran así, sino que más bien presentasen sus cuerpos para servir a la justicia. En el capítulo 6
de Romanos 19, Pablo ya les menciona qué es lo que ha pasado con ellos. ¿Qué es lo que ya les pasó a ellos por medio de la prédica del Evangelio? 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humanidad o debilidades, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la mundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Él dice, si lo hacían antes, con gozo, con deleite, para las cosas que si ahora ven como, ¿qué? Vergüenza, como lo que ahora ven un poco así de sucio. Si lo hacían antes con gozo y deleite, naturalmente, ahora no. Ahora vivan o presenten sus cuerpos, sus vidas para la gloria de Dios, para servir a la justicia, para hacer las cosas que Dios nos prescribe aquí en la palabra del Señor. También dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nos presentemos entre los muertos, dice la palabra del Señor. Quiere decir que hay una gran diferencia. Como vive un vivo, regenerado por Dios, entre un muerto que aún está en las garras del pecado, en las garras del enemigo. Pero a veces uno se va para atrás y dice, bueno, vamos a observar, y no para juzgar, pero uno dice, vamos a ver, ¿cómo actúan los cristianos de ahora? ¿Será que es completamente diferente al impío, al incrédulo, al que no cree? Uno dice, algunos sí, algunos no. Pero ahí no estamos ya para juzgar, porque eso es delante de Dios. Muchos dicen, Dios ve mi corazón. Sí, pero tu corazón saca a la luz lo que eres y tu cuerpo lo actúa. Tu cuerpo lo vive. Y por eso ahí es donde dice, presentaos vosotros mismos. ¿Quién es el yo? Bueno, el yo es antes de mi pensamiento. El yo es el que crea ese pensamiento en mí, porque si el yo es sucio, mis pensamientos van a ser sucios. A veces oramos y decimos, Señor, ordena mis pensamientos. Pero si salen los malos pensamientos, quiere decir que nuestra alma, nuestro yo, todavía sigue siendo corrupta. Entonces hay que decirle, Señor, limpia mi alma cada día más para que no broten esos sentimientos, para que no nazcan de mí. Porque eso era de mi viejo hombre, eso era de mi pasado, Señor. Ahora yo quiero ser como tu hijo, que de ninguno de los que no mataron pensó mal. Ninguno de los que lo ofendieron pensó mal. Nunca defendió sus derechos, ni el deseo de defenderse, porque su interior, su alma, su naturaleza era como la de Dios. Y eso es nuestro anhelo, ser cada día más a la imagen del Hijo de Dios. Entonces no es suficiente decir, Señor, ayúdame que no actuar este pecado. No quiero darle a entender a mi hermana que ahorita estoy enojada con ella y me cae mal. Pero adentro está ese sentimiento. No, tiene que pedirle al Señor que le cambie antes de eso, más profundo que eso. Señor, ayúdame, porque estoy sintiendo cosas que no te agradan. Límpiame, renuévame. Hazme más como tu Hijo. A eso apela esta porción. Pero ¿por qué hacer énfasis en esto? ¿Por qué Pablo dice,
presenten sus cuerpos. Porque eso no solo dijo, bueno, tengan una buena relación con Dios aquí en sus mentes. Y es suficiente. Igual nadie los puede juzgar. Es que no era el punto. El punto es que nuestro cuerpo da a luz lo que somos. Por ejemplo, dice en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Porque, y parafraseando dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu van de mano en mano. No podemos decir, solo me purifico en mi espíritu. Claro, si hace eso, van a haber evidencias en su cuerpo. Pero si su cuerpo, su alma no está purificada, también eso va a dar a luz su cuerpo. Por eso es muy importante, entonces, enfocarse también en lo que es lo interno, cuando Dios dice, cuando Pablo dice, entréguense o preséntense ustedes mismos delante de Dios. Tomando esto en cuenta, entonces, hermanos, Pablo les pide, o como dice aquí, les ruega que se presenten delante de Dios como sacrificios vivos, santos y agradables. Ahora, cuando Pablo agarra este término de sacrificio, uno dice, en el Antiguo Testamento daban sacrificios, y es correcto. Pero nosotros ya no damos sacrificios. Es correcto también. Es un lenguaje antiguo testamentario, un ritual levítico, donde una persona traía, ya sea un corderito, una palomita, un becerro, y se lo presentaba al sacerdote. Le imponían manos, lo degollaban, y así ya muerto se lo presentaban como sacrificio al Señor. Y esta persona ahora quedaba consagrada delante de Dios. Ahora, el sacrificio del Antiguo Testamento, tenemos que dejar claro, no sustituía la vida de la persona. Es decir, este cordero está muriendo en mi lugar. De ninguna manera. No. Ese sacrificio era presentado también para representar la intención interna del individuo. Si esta persona traía el sacrificio, pero su corazón no estaba bien, de nada le servía ese sacrificio. Si traía ese sacrificio y su corazón estaba bien delante de Dios, y sus intenciones y su corazón estaba bien delante de Dios, ese sacrificio era aceptado. Entonces no era el sacrificio que Dios en verdad miraba. Claro, no estoy diciendo que no importa el cuerpo de ese sacrificio, porque muy bien conocemos que Dios pedía lo mejor de los animales, sin defecto. Claro, y por eso es importante ver eso también. Pero en 1 Samuel 15:22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer a Dios es más importante que cualquier sacrificio que podamos presentar. También vemos en Salmo 51, 16, 17, dice, porque no quieres sacrificios, que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces lo primero es adentro. Adentro. Claro. Pero Pablo tiene en mente que estos hermanos de Roma ya han sido purificados, ya han sido justificados, y por eso le dice, preséntense, presenten sus cuerpos, sus vidas delante de Dios. Así, entonces, podemos ver que es importante tener una vida consagrada a Dios en nuestros cuerpos. Es importante.
En Génesis vemos entonces, para respaldar esto de que Dios también ve primero el corazón, ve las intenciones, ve lo interno primero. Vemos en el caso de Caín y Abel, en Génesis, si se recuerdan. Dice Génesis 4, verso 4 y 5, y Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas, de lo más gordo de ellas, lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró, dice aquí, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Algunos empiezan a decir, es que Caín llevó los frutos, Abel llevó el corderito, y eso fue lo que le agradó a Dios. No. Dice que Dios vio con agrado a Caín y a su ofrenda. El énfasis está en Abel. El énfasis está después en Caín, que no fue agradable a Dios. Los cristianos entonces no ofrecemos sacrificios de animales, sino aquí tuviéramos el altar, estuvieran los hermanos ancianos posiblemente, los diáconos y el pastor sacrificando animales. Pero no lo hacemos porque ya no es válido. Ya se cumplió en Jesucristo. Pero entonces, si somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué es lo que vamos a presentar conforme a la palabra? Nuestras vidas, nuestros cuerpos, el todo nosotros. El hombre natural, una vez más, no puede presentarse delante de Dios. No puede. Porque primeramente tenemos que aclarar que se encuentra en un estado de muerte espiritual. No podemos decirle al no creyente, venga, sacrifique su vida para Dios. Es decir, estás loco, ¿cómo me voy a matar? Claro, es lo que primero piensan, son los sacrificios que se les pidió al pueblo de Israel. Es más, algunos se burlan y dicen, no, tu Dios pide que sus padres maten a sus hijos en sacrificio. Claro, tomando fuera el contexto de Abraham. Pero bueno, entonces, por tanto, podemos ver entonces que Dios nos pide que entreguemos nuestras vidas. Una vez más, el hombre está muerto espiritual. Por tanto, toda obra del hombre para Dios son como trapos de inmundicia. Apestan. Dios las rechaza. Cualquier buena obra que el hombre hace. Un compañero me decía, yo le pagué a la señora que estaba atrás de mí sus compras. ¿Y por qué? ¿Por qué? Queriendo indagar. Ya obviamente hablábamos cosas de la Biblia, etc. Es que yo sé que Dios ve eso con agrado. Ok, entonces, ¿por esto crees que entonces mereces ir al cielo? Sí, me dice. Porque somos llamados a hacer buenas obras y con esta nos vamos a salvar. Obviamente, me imagino ya saben de qué religión es. Pero no es y no son las buenas obras, y una vez más tenemos que aclarar esto, que nos van a salvar, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el llamado no es, hermanos, vivan santos delante de Dios para que se salven. No es el llamado, no es el enfoque. Es vivan como santos, como limpios, como justificados, porque ya Dios los ha salvado. Y eso es lo que tenemos que anhelar cada día en señal de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero una vez más, el hombre natural no puede, rechaza a Dios por naturaleza. Así que por eso es muy importante aclarar que para poder presentar nuestras vidas, o para que el hombre pueda presentar su vida, tiene que haber sido regenerado, nacido de nuevo y pasado de muerte a vida. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque más ha pasado de muerte a vida.
También Efesios 2:1 dice, porque algunos dicen, bueno, entonces el hombre natural tiene que escoger a Jesús para vivir. No, no es así. El hombre natural por naturaleza no puede aceptar o no puede atender al llamado del evangelio, que es al arrepentimiento, porque está muerto en sus pecados. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Veamos en Efesios 2:1 que dice, y Él, que es Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él os dio vida. Él nos dio vida, hermanos. ¿Por qué estamos aquí? Porque yo quise. No, Dios quiso. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. No por sus obras que Él iba a ver que iban a hacer, no, o porque vio que iban a hacer, no, porque a Él le plació. A Él le plació. Entonces, viendo esto, también vemos ahí mismo en Efesios 2:4-5 dice, pero Dios, ustedes estaban en sus pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué más nos debe motivar entonces para vivir una vida agradable a Dios? ¿Qué nos pide? ¿Qué tanto nos pide que no podemos hacer? Si la misma naturaleza ha sido cambiada para rendirse, para postrarse a sus pies, ¿por qué entonces nos cuesta vivir una vida que le agrada a Él? Porque se nos ha salido de la cabeza o no ha entrado o se nos olvida o no queremos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. A veces importa más la mala mirada que nos dio alguien para decir, ya no voy a esa iglesia. A veces nos importa más que no nos dieron la misma cantidad de arroz, que nos vamos de aquí. ¿Y qué? El arroz te va a sostener, esa porción te va a sostener como te sostiene Cristo. No, el enfoque está mal. Por esto, hermanos, una vez más, dice que debemos presentarnos como sacrificios vivos. ¿Para quién? Para Dios, no hay otro. Pero a veces nos presentamos más para el uno para el otro. Y está bien servirnos, no hay problema. Pero a veces servimos para que nos vean. Cuando antes estuvimos allá gritándole, apúrate mujer, te dejo que no me importa. Y después, hola hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos. No, hermanos, no podemos ser hipócritas. Ya no. El llamado es de vivir una vida santa, agradable a Dios. No vengamos aquí a querer apantallar, ¿sí? O que nos vean como hermanos piadosos. Escuchaba de una pareja, no de aquí, que le falleció el esposo, y el esposo predicaba en la iglesia que iba. Se murió, falleció, y esta hermana se volvió a casar. Y menciona, hermanos, en verdad vivo una vida mejor con mi nuevo esposo. Pero hermana, no predicaba a su esposo, sí, pero él en la iglesia era una persona. En mi casa, hermano, no lo soportaba. Era una persona completamente diferente. Pero aquí en la iglesia, claro, lo pusieron, él predicaba, pero yo creo que ni era cristiano. No es eso, hermanos, lo que Pablo está diciendo, vengan a servir con sus vidas como sean, desordenadas. No. Primeramente, examínense. Y si hay algo que no le agrada a Dios, pídanle al Señor que les quite eso.
para poder entonces vivir como verdaderos cristianos, para presentarse delante de Dios. Y no solo aquí, primeramente en tu hogar, primeramente en tu vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ya no estamos muertos en delitos y pecados nosotros. Porque Dios en su misericordia ya nos pasó de muerte a vida. Hermanos, nosotros no merecíamos que el Señor nos haya sacado de esa muerte. Merecíamos morir ahí. Si Él nos hubiera creado a todos y al final hubiera determinado que todos fuéramos al infierno, Él siempre fuera un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que ama, un Dios todopoderoso, con la capacidad de salvar siempre, pero determinó que no lo iba a hacer. Pero lo hizo. Lo hizo para que pudiéramos entonces conocerle a Él, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él es todopoderoso para salvar. Por eso, hermanos, estamos aquí, que no se nos olvide. Que no se nos olvide la razón por la cual podemos estar aquí. Entonces, no lo merecíamos, pero Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. En esto conocemos el amor. ¿Por qué? ¿Y en qué? Que Él dio su vida por nosotros. Si Él dio su vida por personas, por enemigos, por personas que lo odiaban, blasfemaban contra Él y ni pueden aún vivir una vida conforme a su palabra, entregó su vida. ¿Cuánto más nosotros no podemos entonces vivir una vida? No entregar la vida para morir por Él, pero si fuera necesario, Dios nos daría las fuerzas para hacerlo. Pero nos está diciendo, vivan su vida conforme es digno al Evangelio, conforme es digno a la nueva naturaleza que tienen. Ese es el llamado purísimo de esta porción. Que presentemos nuestras vidas a Dios desde lo más profundo, desde nuestra alma. Presentémonos como un sacrificio vivo, santo. Una vez más, todo sacrificio tenía que ser sin defecto y apartado exclusivamente para Dios. Llegó un tiempo cuando Israel decía, bueno, ya de tanto la costumbre de ir a la iglesia, de traer sacrificio, y lo cambio así, pero a propósito, de tanto traer sacrificio que ya le traían lo cojo, lo ciego, y decían, aquí está mi sacrificio para mi Dios, Jehová de los ejércitos. Pero traían casi muerto. Ya todo, tal vez las piernas quebradas, o las patas, mejor decirle. ¿Qué? Bueno, sí, todo sacrificio tenía que ser presentado delante de Dios como santo, sin defecto, apartado exclusivamente para Dios. En Malaquías podemos ver que dice que ahí es donde ofrecían, y Dios les saca en cara, se los dice a ellos. Y les dice, y cuando ofrecéis animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tus príncipes. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O les hará acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes creen que los humanos, que son imperfectos igual a ustedes, si ustedes le traen este tipo de sacrificio cojo, ciego, les va a decir, bien hecho, me han dado lo mejor? No, van a decir, ¿qué me estás trayendo? ¿Qué me has traído aquí? Para eso mejor no traigas nada, porque esto es basura. Uno se queda, wow, ¿cómo va a decir que lo que traje, príncipe, es basura? No, y si le dijera, ahí cae y se siente humillado y dice, perdóname, oh rey, perdóname, príncipe, y ruega por su vida. Pero aquí, no aquí específicamente esta iglesia, en estos tiempos, en la iglesia,
ahora es, aquí estoy, Señor, tal y como soy. Hoy vengo ciego, hoy vengo cojo, hoy vengo con la pierna quebrada, hoy vengo con tantos defectos, pero así me quiero presentar porque así soy. Y tú me tienes que aceptar. No. Y es más, yo vengo así y tú me tienes que dar a mí hoy. Y si estoy así todo quebrado es porque tú tienes la culpa. Porque tú has hecho que esto suceda en mi vida. Y empezamos a culpar a Dios. Y empezamos a dudar de la soberanía de Dios. Eso es lo que pasa ahora en las iglesias. Así que, hermanos, si ya Dios nos lavó, ya nos purificó, ya nos perdonó y nos justificó y nos santificó y nos salvó, ¿qué de nuestras vidas? ¿Cómo viviremos entonces? Oh, Él ya lo hizo todo. Por gracia soy salvo. ¿Podemos vivir como queramos? De ninguna manera. ¿Podemos vivir como queramos? No. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿podemos vivir como ciegos, como estos sacrificios que le traían a Malaquías? ¿O en Malaquías a Dios? Dice, cuando ustedes traen lo ciego, ¿hacen bien? Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Como ciegos espirituales? ¿Hacemos bien vivir así? ¿Hacemos bien vivir como cojos espirituales? ¿Hacemos bien? De ninguna manera. No podemos engañar al Señor. No. Así que, hermanos, ¿en qué tenemos nuestra mirada? A veces el deleite no es tanto ni de venir a la iglesia para algunos. Vamos a la iglesia otra vez. Vamos a la iglesia. Ay, hoy no, hoy tengo que lavar el carro. Hoy no, hoy tengo que hacer tal. Se me olvidó que tenía que ir a comprar un par de zapatos. Porque no tengo para que me vaya con mi camisa azul. Ya tiene 20 pares. Pero hoy tenía, el día del Señor tenía que ir a comprarlo. Porque como ya abrieron todo y no pude ir a comprar entre la pandemia, hoy puedo ir. Qué bueno. Qué bueno. Las prioridades. Tenemos que tener prioridades. Así que, hermanos, ¿en qué está nuestra mirada? ¿Nuestros problemas? Yo me recuerdo antes, y esto era antes, cuando había un problema, ya sea en mi familia, cuando estaba en la casa de mis padres, ya sea que tuviera un argumento o algo sucedía, yo le dije, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero ir. Los problemas más bien me alejaban de Dios. Me alejaban. Y no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? No me siento bien. ¿Por qué no? Claro, ahí no tenía los principios de ahora. Ahora con problemas yo voy y digo, Señor, aquí estoy, me tiro de rodillas hasta de cara. Con tal de decir, Señor, solo puedo venir a ti. Ningún hombre, ningún hermano me tiene que ayudar, o tal vez ni me podría ayudar. Pero yo sé que tú sí. Porque tú tienes el control. Porque tú eres el soberano de mi vida. Cada paso que doy, lo doy porque tú así lo quieres de mí. Y si estoy sufriendo ahorita es porque tú determinaste que yo sufriera en este momento. Pero no, el problema es más grande. Nos invade, nos sentimos cargados, peleamos con nuestros hijos, porque al final con ellos se desquitan. Ese es el problema. ¿A dónde está nuestra mirada? ¿Qué es lo que nos está desenfocando para vivir esta vida agradable a Dios? ¿Qué es? ¿Es el trabajo? Bueno, aquí oramos, Señor, provee trabajos. Pronto vamos a decir, Señor, quítale el trabajo. Porque al final, si es el trabajo, solución fácil. Señor, quítaselos para que pueda entonces dedicar su vida a ti. ¿Usted cree que si pierde el trabajo, usted va a padecer de hambre? Dice que Dios mismo le da de comer a los pájaros. ¿Cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? No os afanéis de lo que vas a vestir, lo que vas a comer.
Ese es el enfoque. Pero no debe ser así, hermanos. Dice en 1 Tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que vivamos una vida santas. No es que Dios nos santificó, sí, nos santificó. Somos santos delante de Él. Pues ¿por qué entonces la Biblia nos llama a hacer obras de justicia? Porque cuando el mundo no vive para la justicia, y tampoco el cristiano, entonces no está viviendo una vida separada, diferente para Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vivir una vida santa? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios santos? Bueno, Colosenses 3:1. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. No dice, vivan como el mundo. Está bien con tal de que se sientan bien, pero Dios ya hizo la obra, no importa cómo viven. No, dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal y lo celestial no son sinónimos. No significa lo mismo. Lo terrenal es de aquí. ¿Y a dónde está nuestra mirada? ¿En las cosas de aquí? ¿Están en las cosas del cielo? Bueno, hay una gran diferencia. Por eso dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Que pongamos la mirada en las cosas de Dios. No en las cosas de la tierra. Ahora, no podemos entonces, hermanos, vivir como queremos en la carne. No podemos vivir como el mundo. No podemos vivir como los demás que no han sido sacados de muerte a vida. No podemos vivir igual a ellos. No tienen la naturaleza del Señor. Ellos no quieren nada de Dios. Pero la gente de la iglesia sí quiere del mundo. Los cristianos sí quieren deleitarse en las cosas. Es que no es para tanto, hermano. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esa es la gran diferencia, hermanos, entre los que han nacido de nuevo. Los que ahora pueden presentarse delante de Dios como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios. No podemos entonces conformarnos a este mundo. No pueden decir, es que hermano, usted sabe, los jóvenes son jóvenes, entonces ¿qué? ¿Los jóvenes sí tienen la capacidad de pecar? No, hay que enseñarles de temprana edad, esto le agrada a Dios y esto no. Pero ¿se puede más o menos? No, porque Dios dice que no. Es que es joven. Entonces, ahí está la licencia. Por ser joven, entonces, prefiero que mire a la mujer que mire al hombre. Ok, está bien que vea a las mujeres, que se desenfoque, que no tenga disciplina para tratar a la mujer, y cuando esté de novio, cuando esté ya queriendo casarse, sea el mismo, ¿qué? Animal, dicen por ahí. Que sea el mismo que hombre lascivioso, que no puede honrar a su esposa porque era joven. Oh, está bien que escuche la música. Ahora la música, imagínese. Dice, nos vamos a bañar de amores tú y yo. Y le voy a pedir a tu esposo que me dé el carro. ¿Qué es eso? Imagínese sus hijas de 16 años estar escuchando eso, cantar eso. Después, ¿qué pasa? Yo le voy a robar el esposo a aquella. No, son cosas, hermanos, que no podemos contaminarnos con las cosas de este mundo. Uno dice, es que no, hermanos, tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarnos de esas cosas. Pero no es lo que se escucha ahora. Ahora dice, haz lo que quieras, pero ven aquí, da tu diezmo, da tu ofrenda y estás bien. No, hermanos, ese no es el llamado, nunca ha sido el llamado de la Escritura, que porque son jóvenes o porque son menores,
pueden hacer lo que quieran. No. La misma, la misma vara con que se va a medir el adulto, se va a medir el joven delante de Dios. Aquí estoy, Señor, joven. Ok, entonces vamos a bajarle el grado de pecado. Se le va a permitir un poco. De ninguna manera, hermanos. No. No, hermanos, no podemos pensar así con nuestros hijos. No podemos. Y después preguntamos por qué le pasó lo que le pasó. ¿Por qué le sucedió lo que le sucedió? Si nosotros mismos lo dejamos. Nosotros mismos les permitimos. Porque nosotros mismos olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que pasa. Santo y agradables a Él. Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué común tiene la luz y las tinieblas? ¿Qué común tienen sus hijos con los hijos de las tinieblas? Bueno, lo que tienen en común es que son jóvenes. Pero son luz, no tinieblas. Son de la luz, no de las tinieblas. Hay que instruir a su hijo. Hay que instruir a los hijos. Dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobado lo que es agradable al Señor. Agradando al Señor. Agradando al Señor en todo, hermanos. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Quién? ¿Los de tercera edad? ¿Los adultos? ¿Los jóvenes? ¿Los niños? Todos. Todos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Si no conocemos de Dios, si no conocemos a Dios, vamos a vivir una vida como los que no conocen a Dios. Para ir terminando, 1 Tesalonicenses 4:1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, y abundéis más y más. Eso es. Así que presentándonos, hermanos, o presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, esto es lo que al final dice aquí. Si lo pueden ver, Romanos 12:1. Dice, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es nuestro culto racional. La vida que tenemos ahora en Cristo, el Evangelio nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vivir esas vidas agradables o santas delante de Dios. Entonces no hay excusa. No hay razón porque digamos, no puedo, hermano, no puedo. Yo sé que nuestras propias fuerzas no podemos. Es difícil, yo lo sé. Yo también lucho con mis cosas. Pero ahí es donde tenemos que decir, pero no es en mis fuerzas, sino en el poder de Dios y el Evangelio que ha cobrado vida en mi vida. Muchos piensan que el Evangelio solo es ir a predicarlo. Eres pecador, Cristo te ama. Eres pecador, Cristo te ama. Y a veces ni le dicen, eres pecador. Solo, Cristo te ama, Cristo te ama. Y no le dicen, eres pecador y eres digno de ir al infierno, pero Dios ha tenido misericordia de ti. No. A veces se piensa que ese es el predicar el Evangelio. Pero el Evangelio se vive en sacrificio vivo delante de Dios.
viviendo una vida santa y agradable delante de Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos santificó y ahora podemos vivir una vida santa y agradable para Él. La vida cristiana no es de lo que podemos recibir cuando venimos a la iglesia. La vida cristiana es lo que le vamos a dar a Dios. Y cuando le damos a Dios y venimos a este lugar, entonces vamos a servir a nuestros hermanos. Porque también esto es muy importante. No podemos decir, yo sirvo solo a Dios y dejar de lado a nuestros hermanos. Cuando usted viene aquí, es para darle a Dios por medio del servicio a nuestros hermanos. Hermano, ¿en qué le puedo servir? No, a veces es que ya pasó mi tiempo. Los jóvenes tienen que hacerlo. Yo estoy orando por allá atrás. No. ¿Y quién dice que los jóvenes no necesitan dirección? ¿Quién dice que los jóvenes no necesitan consejos? No lo sabemos todos. Y si llega un joven que piensa que lo sabe todo, no, no se puede. Necesitamos que los hermanos mayores también aconsejen a las muchachas, aconsejen a las jóvenes. Los hermanos también díganle, mira, no seas así. Puedes perder tu familia si sigues así de esta manera. Pero no. Vienen, se van. Estuvo bien bonita la iglesia, se ve bonita la iglesia, pero todos luchándose, algunos hasta arrastrándose para sobrevivir. Así que hermanos, presentémonos delante de Dios como sacrificios vivos, santos y agradables para Él. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Reconocemos, Señor, que a veces no vivimos esa vida como sacrificio vivo para ti. Puede ser que hace tiempo, Señor, que no lo hayamos vivido así y nos hemos desenfocado. Por eso, Señor, si no lo hemos hecho como tú lo has pedido, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y teniendo tu perdón, Señor, reconocemos que podemos empezar de nuevo, viviendo nuestras vidas para ti. Ayúdanos, Señor, a verte a ti y no las cosas de este mundo. Ayúdanos a verte a ti, Señor, y no nuestros problemas. Porque, Señor, al final todo, Señor, es para nuestro bien. Señor, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por la obra que has hecho en cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has salvado con tu evangelio, que es poder para salvar. Y ahora podemos presentarnos, Señor, como esos sacrificios vivos delante de ti, santos y agradables, para la gloria y la honra de tu nombre. Todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.